Entonces, una pregunta, ¿es frecuente la litiasis vesicular, la litiasis biliar? Tiene una prevalencia del 5 al 22%. Esto depende mucho de los países. 3 de 4 son asintomáticos de por vida. Este es un dato muy importante. La mayoría de los pacientes son asintomáticos. De los sintomáticos, o sea, 1 de cada 4, el 25%, hay un perro ladrando. Silencio. 3 de 4 son asintomáticos de por vida. Y de los sintomáticos, 1 de 4, el 85% no tiene síntomas de complicaciones. Los síntomas son de cólico biliar o cólico hepático. ¿Estamos? ¿Se entendió? De los sintomáticos, la mayoría tienen cólicos hepáticos o cólicos biliares, más que complicaciones. La incidencia de complicaciones... A ver, ¿alguien tiene... apaguen los micrófonos, por favor. ¿Puede ser Judith? ¿Alguien? ¿Judith tiene el micrófono prendido? Bueno, ahora sí, profe. Bien, dentro de las complicaciones tenemos policistitis aguda del 0,3 al 0,4 por año, pancreatitis 0,04 a 1,5, litiasis coledocianas 0,1 a 0,4 y colangitis del 0,3 a 1,6. Más aproximadamente el promedio va a ser 0,5 por año de porcentaje de que se complica la litiasis vesicular. Entonces, ¿cuál es el espectro de la enfermedad litiásica? Por un lado tenemos litiasis asintomática. O sea, hay gente que tiene cálculo, el 75% no tiene ni síntomas ni se complica. Hay un pequeño porcentaje que se complica, y dentro de los que nos queda serían las litiasis sintomáticas, que es el cólico biliar, que dentro de los que tienen síntomas son los que más, los más frecuentes, alrededor del 70%. ¿Se entiende? Entonces, cuando hablamos de litiasis tenemos que ver qué litiasis estamos hablando. Litiasis asintomática, sintomática o complicada. Hay que diferenciar en lo que es un síntoma en lo que es una complicación. ¿Cuál es el síntoma? El síntoma es el dolor abdominal continuo localizado en epigastrio e hipocondrio derecho durante 30 minutos o más en presencia de litiasis vesicular. Entonces, esto tiene que quedar claro, porque muchas veces de ahí me dolía la cabeza o me canso o como comida con grasa y es como que me siento hinchado o tengo gases. No, eso no son síntomas de litiasis vesicular. El síntoma de la litiasis biliar es el dolor, el cólico biliar localizado en hipocondrio derecho que se irradia a dorso y a la escápula. Eso es un concepto que tiene que quedar claro. Profe, una consulta. Entonces, sería un dolor constante, mal llamado cólico. Porque recién dijo constante. Es un dolor continuo con exacerbación. Es un dolor continuo con exacerbaciones cólicas. ¿Por qué? ¿Qué dije? Bárbaro. No, primero dijo que era un dolor continuo y después dijo que era un dolor tipo cólico. Sí, es un dolor, bueno, es un dolor continuo con exacerbaciones cólicas. Bárbaro. ¿Qué diagnósticos diferenciales tenemos que hacer con el dolor en hipocondrio derecho? De todo lo que es enfermedad biliar. O sea, viene un paciente con un dolor en hipocondrio derecho, yo primero tengo que descartar complicación. O sea, ¿es un cólico o una complicación? Bueno, entonces tengo que pensar, ¿tiene una colicitis aguda? ¿Tiene una litiasis coledociana? ¿Este paciente tiene una colangitis? ¿O tiene solamente un cólico? Esos son los diagnósticos diferenciales con respecto a los problemas biliares. ¿Tiene un absceso hepático? ¿Tiene una úlcera duodenal o una úlcera que está inflamada? ¿Hepatitis?
o otras menos comunes que pueden ser apendicitis, cólico renal. La apendicitis el dolor es un poquito más abajo. El cólico renal, el dolor es más que nada lumbar y se radia a genitales. El paciente está inquieto. Neumonía o pleuresías, eso también es frecuente, fundamentalmente de base derecha y fundamentalmente en personas jóvenes. Pancreatitis, el dolor es más que nada en el abdomen superior, más que localizado en hipocondrio derecho. Cuestiones cardíacas, fundamentalmente de problemas de la base del corazón o derrames pericárdicos y algún tumor en aparato digestivo. Esas son las causas más frecuentes que tenemos que descartar. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de la litiasis vesicular? El tratamiento depende si es asintomático o sintomático. Si es asintomático, el paciente se controla. Si el paciente es sintomático, colecistectomía, y si está complicado, colecistectomía. Entonces tenemos que diferenciar en los pacientes que tienen cálculos, si tienen síntomas o está complicado, se van a operar, y si no, va a haber un control. Ese es fundamentalmente el tratamiento. Lo ideal sería la colecistectomía videolaparoscópica. Es lo indicado. Colecistectomía videolaparoscópica. Bueno, vamos a ver bien las definiciones y los cuadros clínicos en forma resumida de para que ya nos quede claro cada uno de estos cuadros. La litiasis sintomática. ¿Qué es la litiasis sintomática? Bueno, es el dolor transitorio en hipocondrio derecho debido a una obstrucción del conducto cístico. El paciente no tiene fiebre, no tiene glóbulos blancos altos y ninguna enzima hepática está aumentada. ¿Se entendió? ¿Quedó claro? Dolor transitorio en hipocondrio derecho. ¿Qué es la colecistitis aguda? Hay que tener en claro, muy claro, cada una de estas definiciones, porque después se empieza a confundir todo. La colecistitis es la inflamación aguda de la vesícula biliar debido a obstrucción del conducto cístico. Es una obstrucción persistente que da dolor en hipocondrio derecho con fiebre. Suben los blancos, suben las enzimas hepáticas y y tenemos el Murphy positivo. ¿Qué es el signo de Murphy? El signo de Murphy es el dolor a la palpación en hipocondrio derecho, dolor que el paciente respira. Cuando inspira profundo, aparece el dolor y corta la respiración. Ese es el signo de Murphy. El punto de Murphy es el punto vesicular, es un sitio anatómico, pero el signo es parar la respiración en la inspiración. Cuando inspira, la vesícula toca la mano, ahí duele, y el paciente no baja más el hígado, o sea, para de respirar para que no baje más y no le duela más. Entonces, la colecistitis aguda es la inflamación de la vesícula debida a la obstrucción persistente del cístico. La colecistitis crónica son los recurrentes episodios de cólicos biliares y colecistitis aguda que nos llevan a una inflamación crónica con fibrosis de la vesícula biliar. No hay fiebre y no hay glóbulos blancos altos. En general, este diagnóstico de la colecistitis crónica se hace por anatomía patológica y muchas veces hace difícil la diferenciación. Tenemos también la colecistitis alitiásica, que es la inflamación aguda debido a una estasis biliar y ausencia de cálculos. Colecistitis alitiásica. Se da fundamentalmente en pacientes críticos y en ayuno. La coledocolitiasis, que es la litiasis en el conducto hepato-coledo, es solo que haya cálculos ahí. Muchas veces es asintomático eso.
Cuando es sintomático, y es un síndrome coliosiano, que tenemos ictericia, coluria, acolia. Ictericia porque el cálculo tapa el conducto, la bilirrubina no llega al intestino, pasa a la sangre, el paciente se pone amarillo. Coluria porque se excreta por orina. Orina como Coca-Cola, color oscuro, refiere el paciente. Y acolia porque la bilirrubina no llega al intestino, entonces va de cuerpo color masilla. No tiene el color de la materia fecal. Y la colangitis es el último de estos cuadros típicos biliares, sería la infección de los conductos biliares, usualmente secundaria a una obstrucción. Es algo que puede ser muy grave y se da la tríada de Charcot, que es dolor abdominal, ictericia y fiebre. Y puede llegar a un shock séptico. Hay que abrir bien los ojos. Lo vamos a ver. Bueno, entonces vamos a ver el caso 1, que es una mujer, un caso, la forma típica, que es una mujer de 46 años con dolor en hipocondrio derecho, se irradia, consulta por dolor en hipocondrio derecho, que se irradia espalda y al omóplato, acompañada de náuseas, vómitos, pero cuando nos viene a ver, tuvo que esperar 2 horas en la guardia entre que venía. Consultorio ya nos dice, mirá, ya me duele poco. Tomé una buscapina, una iosina en mi casa y ahora estoy sin dolor. Es el primer episodio que tuvo de esto. Bueno, cuando la evaluamos, tiene una leve defensa en hipocondrio derecho, un leve dolor en hipocondrio derecho, pero el Murphy es negativo. El Murphy es un signo muy, muy importante. Glóbulos blancos, le hacemos un laboratorio, glóbulos blancos, enzimas hepáticas normales. La eco tiene litiasis vesicular, no tiene líquido libre y las paredes de la vesícula son normales. ¿Qué diagnóstico es esto? Esto es una litiasis vesicular y el diagnóstico fue un cólico biliar. La típica ecografía con el cálculo con sombra acústica posterior, paredes normales, y la litiasis sea solo un cólico biliar, no está complicada, solo tuvo síntomas. El dolor comienza cuando el cálculo obstruye el conducto cístico, causando cede cuando se corre o pasa el cálculo que pasa hacia el conducto, hacia el colédoco. Ahí ya no obstruye más porque el colédoco es más grande, entonces el cálculo nada, flota. Ahí puede hacer otras cosas, ya lo vamos a ver, puede hacer incluso más daño, pero no va a tener dolor. El hecho de que haya cedido el dolor, como uno puede bien razonar, no quiere decir que se haya curado la enfermedad. Es que solamente dejó de obstruir, pero puede haber pasado al colédoco y ahí los riesgos son más graves. Entonces, el dolor, más de 30 minutos, menos de 24 horas, en general son 2 a 3 horas, glóbulos blancos y enzimas normales, y el tratamiento es que tenemos, igual que el caso anterior, pero el paciente tiene muchos antecedentes. Que estoy con estos dolores todos los días, me han dicho que me tengo que operar, pero por cuestiones laborales o por esta pandemia he decidido que quiero esperar y hago un laboratorio, tiene glóbulos blancos. Es una colecistitis crónica, son procesos inflamatorios e infecciosos recurrentes debido a obstrucciones del conducto cístico, lo que me lleva a una fibrosis e inflamación crónica con engrosamiento de sus paredes y escleroatrofia. ¿Cuál es el tratamiento? La colecistectomía videolaparoscópica. Vamos al caso 3, que sería, es un caso igual al anterior, dolor en hipocondrio derecho a
a dorso, aparece luego post-ingesta, pero el dolor ya viene, este paciente había tenido ya varios episodios de cólicos, había estado internado incluso por estos episodios de cólicos, no se había podido operar, tomaba él ya mismo un antiespasmódico y espalda, tiene náuseas y vómitos, le tomamos la fiebre y tiene 39 grados de fiebre, 38,5 de fiebre. Cuando lo revisamos y cuando inspira, se queja de dolor, se queja de dolor en la inspiración profunda. Es el signo de Murphy positivo. Hay que tener en cuenta que el signo de Murphy a lo que era a la era de aparición de los métodos modernos de diagnóstico por imágenes, como la ecografía o la tomografía, el hecho de tener un Murphy positivo era signo de indicación quirúrgica. O sea, el paciente venía a la guardia, el paciente iba a la guardia, tenía un signo de Murphy positivo, el paciente ese se operó biliar de tratamiento quirúrgico. No existía la ecografía, no existía. El paciente estaba con dolor, fiebre. Bueno, se operaba. En este caso, los glóbulos blancos están altos y las enzimas de función hepática están altas. ¿Qué enzima? Puede estar levemente movida por dos, las transaminasas PGO-TGP y la fosfatasa y gamma-GT también levemente movida, y la bilirrubina. Si la bilirrubina está muy movida en las enzimas de colestasis, fundamentalmente la fosfatasa y la gamma-GT, significa que puede haber que puede haber algún tipo de compresión. La vesícula inflamada, la colecistitis, se apoya sobre el conducto colédoco, sobre la vía biliar extrahepática, y puede generar una hipertensión del conducto biliar. Ahí es cuando se produce lo que se llama síndrome de Mirici. La compresión de la vesícula inflamada sobre el conducto biliar puede hacer que el paciente esté un poquito amarillo. ¿Cómo uno diferencia que es un síndrome de Mirici o que ha pasado un cálculo? Bueno, el estudio indicado en esos casos es la colangiografía por resonancia magnética, que es un estudio no invasivo y que me va a decir si hay un cálculo o no en la vía biliar o si la vesícula está comprimiendo el conducto biliar. También podemos hacer una ecografía, mejor dicho, deberíamos hacer una ecografía. Siempre tenemos que hacer una ecografía para hacer el diagnóstico de la litiasis y a ver si está dilatada la vía biliar. Nos puede dar el diagnóstico la misma ecografía de que hay un cálculo o hay un síndrome de Mirici, pero muchas veces se le complica a la ecografía ese grado de especificidad diagnóstica. Entonces tenemos que saber que si la ecografía no nos da un buen diagnóstico, tenemos que pasar a la colangiografía por resonancia. Entonces, ¿qué encontramos en la ecografía? En este caso, encontramos cálculos, paredes engrosadas, distendida la vesícula, y el eco Murphy positivo, o Murphy, sería el dolor el paciente le duele y para la respiración cuando el transductor ecográfico toca la vesícula. Y eso el ecografista lo ve muy bien, porque está haciendo la ecografía cuando tiene abajo del transductor la vesícula, le dice respire, y si cuando se aproxima al ecógrafo duele mucho ahí nos denota que está bien inflamada. ¿Cuál es el diagnóstico? Bueno, el diagnóstico es colecistitis aguda. Esta era una clase un poco que la dialogábamos con los alumnos cuando era presencial, pero bueno, ahora se nos hace difícil en este caso. Acá tenemos los cálculos que producen la sombra acústica, un pequeño líquido libre, ahí,
se ve la vesícula biliar. La vesícula biliar, el tamaño, digamos, ¿cuándo decimos que está distendida? Cuando tiene más de 10 por 5 aproximadamente, 10 centímetros por 5. ¿Cuándo están engrosadas las paredes? Cuando tienen más de 0,3 o 0,4, depende muchas cuestiones, pero más de 0,3, 0,4 ya está inflamada. Si hay líquido libre también. El contenido, algunos ecografistas le dan importancia, otros no, a qué tipo de contenido tiene. Pero bueno, lo importante es que sepan las paredes, porque muchas veces nos van a informar paredes engrosadas y no tenemos, perdón, nos van a informar las medidas y no sabemos si están engrosadas. Pero bueno, si tiene más de 0,3, está engrosada. Ahí vemos, esto es una tomografía, se ven. Mire cómo realza con contraste la vesícula biliar, cómo se ve que está bien distendida, bien distendida. Esto se puede medir, tiene más de 10 centímetros seguro, y la pared engrosada, y incluso ahí se ve una burbujita por fuera. Entonces, para resumir y hablar, esto es la vía biliar normal, la vesícula biliar, conducto cístico que va al tercio medio o al colédoco, por arriba es el hepatocolédoco, por abajo el colédoco, y se le une, antes de llegar al duodeno, se le une el conducto de Wilson. Y cuando entra al hígado, se divide en vía biliar intrahepática derecha e izquierda, y a su vez, después van ramas a cada uno de los segmentos, y en cada uno de los segmentos se sigue dividiendo. Pero bueno, la vía biliar extrahepática es el hepático derecho, el hepático izquierdo para abajo. Vemos que hay cálculos, cuando este cálculo se queda trabado, impacta, obstruye el conducto cístico, ahí se genera la distensión de la vesícula y genera el cólico. La distensión de la vesícula, ya cuando se nos infecta, ya sería la colecistitis. Y acá tenemos dos variantes fundamentalmente, el hidro y el piocolecisto. Cuando hay bacterias que producen pus, es un piocolecisto, y el hidrocolecisto puede ser que esté estéril u otro tipo de bacteria que no genera pus. Pero lo importante es que va a ser que la ecografía va a haber un cálculo que obstruye el conducto cístico. La vía biliar extrahepática es normal, vía biliar extrahepática normal, solo la vesícula biliar está obstruida. En cualquier momento, chicos, se va a cortar dentro de un par de minutos y les mando al grupo mío, a mi comisión, que les reenvíe a ustedes el ID como hicimos recién. Bueno. Igual, profe, creo que se puede usar la misma contraseña, todo. El mismo Sí, se puede. link. ¿Se puede? Sí, se puede. Bueno. El tipo nos conectamos en el mismo, para el mismo. Bueno. ¿Qué es la colecistitis aguda litiásica? Gracias. ¿Qué es la colecistitis Profesor, aguda? Sí. una pregunta. ¿Usted dijo como límite la vía extrahepática del conducto hepático derecho e izquierdo? Ahí comienza la extrahepática, abarca todo de ahí para abajo. El derecho es extrahepático. Ah. Sí. El derecho y el izquierdo, ¿no? Sí. Bien. Y el hepático también. Bien. Bueno, la colecistitis aguda litiásica. Perdón. Sí, es lo que estábamos viendo recién. Colecistitis aguda litiásica es la obstrucción del conducto cístico persistente que lleva a la distensión, inflamación y edema. Puede llevar a empiema, gangrena y ruptura. Dura mayor de 24 horas, el dolor puede durar, pero si nosotros viene el paciente con 12 horas, hacemos una ecografía, tiene fiebre y ya hay una colecistitis, no lo vamos a dejar para hacer el diagnóstico al paciente con dolor 24 horas, ¿no? Pero, digamos, en general puede doler más de 24 horas, tiene defensa, tiene Murphy positivo.
Perdón, profesor, no se le escucha, pues, se le cortó el audio. Recording stopped. Se le fue al profe en realidad. Y le vamos a tener que pedir que la vuelva a grabar porque se paró recién. Recording in progress. Tiene apagado el audio. Igual, profe, quedan 3 minutos. ¿Querés que salgamos y volvamos a entrar? Para que no se nos corte. Bueno, ¿están todos de acuerdo? Bueno, Yo porque faltan 3 minutos, así no se corta mientras está hablando. a ver. Sí, total, se puede volver a usar el mismo link, así que salimos y entramos por el mismo link, por eso no hay problema. Bueno, Claro, mismo link y contraseña. bueno, listo. ¿Salimos? Dale, dale.